Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde mi experiencia como escritor, dependiendo de la zona en la que estéis escuchándonos y la hora en la que estéis escuchándonos. Yo estoy aquí con Héctor H. López, autor zaragozano que hoy nos acompaña y que vive de Zaragoza a Cádiz. ¿Cómo es eso, Héctor? Pues muy buenas tardes, lo primero, buenos días, depende cuando nos escuchéis. Bueno, es la vida, ¿no? Yo nací en Zaragoza durante la mayor parte de mi existencia, viví en Zaragoza o en el entorno de Zaragoza y en un determinado momento, con cosas de la vida, me divorcié y acabé viviendo en Tenerife. Luego, por cuestiones de romántica y de amor, pues acabé en el entorno de Cádiz y ahora lo que estoy es buscando dónde arraigarme porque voy un poco detrás del trabajo, cosa que en esta provincia y en esta comunidad autónoma es un poquito complicada, pero bueno, ahí andamos peleando. Y bueno, salvo que el gobierno decida hacerme caso y rebaje la edad de jubilación, que yo estaría ya encantado y desde aquí lo reclamo intensamente. Tengo muchas cosas que hacer absolutamente inútiles. Muy bien, pues mira, me voy a sumar también a tu reivindicación, que eso nunca viene mal, un retiro dorado. Así Uh-huh, que yo voy a ir un poquito también hablando de tu currículum a la vez, porque tú has uh-huh. escrito relatos, has escrito novelas, has escrito una obra llamada Pacta Servanda Sunt, otra que se llama Trampantojo, que hablaremos un poquito más tarde, porque primero quiero que me hables de tu vida un poquito más en internet, más personal y reflexiva en tu blog ya tengo una Uh-huh. edad.wordpress.com, donde combinas artículos sobre escritura, creatividad y cultura, con algunos, incluso algunos fragmentos de tus proyectos narrativos y demás. ¿Cómo Uh-huh. nace este blog? Ya tengo una edad.wordpress.com. Para contarte cómo nace, tengo que irme un poquito más atrás en mi existencia. Yo durante mucho tiempo fui crítico de arte y técnico de cultura, trabajando incluso para el gobierno de Aragón, montando festivales, teatro, música, exposiciones, sobre todo lo mío eran más las artes plásticas, trabajé en Heraldo de Aragón como crítico. Y en un momento determinado todo eso se acaba y se acaba de golpe. Y bueno, me busco un trabajo para poder vivir, un trabajo como que me daba mucho tiempo libre y muchas horas de soledad y de tranquilidad. ¿Qué ocurre? Que la opción A es embrutecerte, o sea, pasas de estar en la página culta de un periódico, a estar continuamente en el candelero, a no hacer nada. Es decir, yo trabajaba de vigilante de seguridad, sigo trabajando de vigilante de seguridad, y mi obligación era dar dos vueltas a la nave. Entonces tenía toda la noche 12 horas para mí solo. Tenía una caseta, una mesa, luz. Dije, bueno, pues me cojo un portátil y me pongo a escribir, que era la parte tangencial de lo que yo había hecho durante toda mi vida. Y de ahí, para ver un poquito qué demonios ocurre, dónde estoy, cómo funcionan las cosas, es cuando me abro primero en Twitter, una cuenta que es bueno, Twitter ahora X, que era ya tengo una edad, me hizo gracia el invento porque me di cuenta que yo era el mayor o de los mayores de todo aquel tinglado, ¿no? Estaba rodeado de jovenzanos, que está muy bien porque siempre tienen ideas frescas. Y, y a partir de ahí empecé a escribir y a subir los relatos al blog. Ahí, pues estupendo. Siempre está bien seguir con el tema cultural, seguir con la cabeza liada, ¿no? Es decir, Sí. hay que estar activo. Y bueno, aparte de eso, pues tú resides entre Zaragoza y Cádiz, estuviste vinculado, como bien decías, al mundo del arte y la crítica cultural también, y construiste, pues eso, una obra literaria desde todas estas perspectivas que has trabajado a lo largo de tu vida. Pacta Mm. Servanda Sunt. ¿Qué significa exactamente ese título? ¿Por qué en latín? Sí. Y qué es qué es lo que tiene que ver con la obra? A ver, te comento. Pacta servanda sunt, en realidad es pacta sunt servanda. Es Ujú, un aforismo latino del derecho que la traducción literal sería los pactos deben respetarse. ujú, Es una parte porque sigue, o sea, el aforismo más largo, todos los pactos deben respetarse mientras no cambien las condiciones. Es una ujú, cosa de derecho de comercio. Y yo lo tomé, me lo arcaicé un poquito porque en latín los verbos teóricos, yo recuerdo de cuando di latín en el instituto, que los verbos iban al final, el latín medieval cambia estas cosas, y, y lo utilicé porque los relatos, o sea, el libro es un libro de relatos,
en el cual Ujú. hay una historia que va llevando el hilo común, que es la historia de Lara, que descubre quién es este ser fantástico y encuentra fantasía. Y los relatos todos tienen un argumento más o menos común, y es que alguien en una situación desesperada encuentra una solución sencilla. Es un ser que le ofrece, pues yo qué sé, liberarte de todas tus deudas de juego, reencontrarte con tu esposa muerta hace años, de manera que al final se establece un pacto entre ese ser y la persona en el que efectivamente la persona, te puedes imaginar, un poco lo Mefistófeles acaba siempre embaucada, ¿no? Y Ujú. por ahí van las cosas. Estupendo. Pues ahí tenemos ya la respuesta de Héctor con respecto a esta obra. Y luego está Trampantojo, que primero querría que me hablaras de la palabra trampantojo. Mm. Si conoces Bueno, también su etimología, cuál es el sí, sí. significado y después de la Yo obra. la, yo la tomo porque trampantojo es una técnica, ahora está de moda por la técnica culinaria, pero es una técnica también plástica que consiste Ujú. en engañar al ojo, es trampa al ojo, trampantojo. En Perfecto. francés es bisotrisú, es decir, tiene varias acepciones. El tema es en hacer algo que parece una cosa y es otra. Os te pongo un ejemplo que es muy claro. Esas paredes que parece una ventana abierta a un paisaje, pero no es más que una pared pintada, o esos Ujú. cielos en las bóvedas de las iglesias, en las bóvedas y en las cúpulas, que se pierden entre las nubes, se pierden en el cielo, pero realmente es plano. O sea, bueno, plano, curvo, pero no tiene profundidad, ¿no? Eso es un Sí. trampantojo. Y yo lo utilizo porque en el libro todo lo que yo voy contando tiene una imagen que es distinta de la realidad que hay detrás. Bueno, en realidad la vida es un trampantojo, porque todos damos una cara y luego la realidad es otra, pero es que escribir es un gran trampantojo, es una gran mentira. Ajá. Yo intento engañar a los lectores cuando escribo, intento llevarlos por una dirección para poder dar un giro, escribir es mentir, en cierto sentido. Aunque tú estés contando una verdad, la técnica sí que te lleva a mover al lector de una manera un poquito eh, insidiosa, ¿no? Y de ahí el nombre de trampantojo. Muy bien, muy bien. ¿Y eso de engañar al lector qué significa? Porque sonar no suena muy bien. No, Entonces, no, por eso digo que evidentemente tú cuando escribes eres sincero, pero cuando cuentas no eres sincero. Una cosa es que lo que tú digas sea sincero y otra cosa es cómo lo haces. Sobre todo en thriller, una de las partes fundamentales del thriller y de la negra, del suspense, es dosificar la información, cómo ofreces la información. Entonces tú al lector le vas mintiendo, tú te ves un telesma de la Agatha Christie y dices, mira, el asesino es este. Ah, no, ujú, es este otro. Ah, no, es este otro. O sea, lo vas llevando, porque es una forma de mantener esa intriga, esa necesidad de enganchar al lector, ¿no? Y todo eso lo haces a través de una mentira. O sea, bueno, de una mentira, lo vas engañando, haces que parezca, luego descubre que le restas información, le das información falsa, lo llevas a sitios que no conducen a ninguna parte, vamos, como la vida misma. claro, claro. No, 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 totalmente. ¿A ti qué te ha enseñado? Porque tú has tenido una carrera profesional en diversos campos, ¿no? Esos Uh -huh. campos, dependiendo de dónde lo has llevado a cabo, ¿qué te ha enseñado a ti tu experiencia vital con respecto a lo que es la escritura? Es complicado. Mira, yo pienso que para poder contar algo tienes que tener vida. Yo recuerdo una exposición de una chavalita de 18, 16, 18 años, no tenía más. Hizo una primera exposición, lo vendió todo, era fantástico. Y estuvo luego, no sé si fueron 6 u 8 años, que todo el mundo reclamaba nuevos cuadros y no podía pintar nada porque ya había contado todo lo que tenía que contar. O sea, cualquier persona tiene capacidad de escribir un libro, que es su vida. ¿Vale? O sea, tú te pones a contar, nací un 12 de enero del 23 y te pones a contar y tú escribes una historia. El problema es cuando tienes que escribir la segunda, la tercera, la cuarta, o el tercer relato, el cuarto relato, el quinto relato, ¿vale? Cuando tienes que seguir. Entonces, para contar historia tú necesitas bagaje. Y luego, además, para publicar, que yo diferencio entre escribir y publicar, necesitas que tu historia merezca la pena ser contada. Ujú, Ser contada, me refiero a difundida a nivel general. Evidentemente, cualquier abuelo puede contarle su historia a su nieto y merecerá la pena. Pero ujú. publicarla en un libro, hacerla pública,
tiene que aportar algo. Y yo creo, o sea, es mi opinión y por lo tanto es indiscutible en tanto que mía, la podemos discutir, se me puede hacer cambiar de opinión, pero no tengo que justificarla. Es que Claro. necesitas experiencia vital, necesitas cultura. Ujú. Y cultura en cualquier sentido. Es decir, estar con las cabras se puede escribir una poesía estupenda, pero claro, normalmente es mejor cuando has leído mucho, has estudiado mucho, has tocado, has visto mucho teatro, has visto mucho cine, te has codeado con gente que escribe, escuchas música clásica y ves ballet. Es decir, nos estamos moviendo en otro mundo. Todo es muy respetable, todo es muy digno, pero claro, cuanto más acopio de información tienes, más rico va a ser lo que cuentas, tanto de fondo como de forma. O sea, tú me Ujú. decías, si te has leído, por lo que intuyo de lo que hablamos en el blog, los artículos de reflexión. Yo sé que soy un poco viejuno que dicen ahora, pero yo soy de los románticos de la literatura. O sea, yo pienso que no todo merece ser publicado, es más, que muy pocas cosas merecen el precio del papel. ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo hemos democratizado, la tecnología nos ayuda muchísimo y eso ha abierto el campo, ¿no? Pero hay muchas veces que lees y dices, me falta fondo, me falta enjundia, esto necesita un poco, o sea, necesita más reflexión. Entonces hay que pararse a pensar qué dices, por qué lo dices, para qué lo dices, qué buscas, qué pretendes, qué quieres crear en el otro, qué polémica quieres desatar, qué razonamiento quieres provocar, todo ese tipo de cosas. Y eso lo he aprendido, pues claro, tratando con artistas, tratando con gente con unos egos desmedidos, o sea, te hablo de Fernando Arrabal, o sea, tú imagínate yo que era un don nadie, yo era un don nadie, o sea, un absoluto don nadie, sentado en una mesa para hacer una exposición a Fernando Arrabal y tener que tragar pues sus exigencias, todo eso, pero claro, a veces estás escuchando y viendo cómo funciona, cómo se mueve, y eso te crea personajes, te crea actitudes, te crea muchísimas cosas. Entonces, al final, cuando escribes, reflejas tu vida. Todo lo que tú eres sale ahí. No hace falta tener 90 años, evidentemente, pero sí un mínimo de... O sea, es muy difícil escribir una buena novela con 14 años, yo lo siento mucho, pero es muy difícil porque primero no te conoces ni tú, y es que te falta vida. Claro, claro. No, y con 20 o 25 todavía necesitas tienes que haber vivido mucho para poder escribir una buena novela en ese aspecto, creo yo, porque necesitas Sí, estar más versado, ¿no? Esa es mi opinión exacto. también. A estas edades puedes jugar con un hecho puntual, quiero decir, tú puedes tener un hecho en tu vida y que eso sí que te dé pauta para poder jugar con una novela. Pero claro, tienes lo que te decía de la chica esta que pintó, ¿no? Que a los 18 había contado, bueno, en 30 40 cuadros había contado toda su vida, toda, o sea, todo lo que ella tenía dentro. Entonces a los 25 tú ya tienes algo más de riqueza, a los 30 más y a los 40 más, pues tú puedes ir empezando a ir funcionando. Y eso se nota tanto en el qué como en el cómo escribes. Claro. Una pregunta que no había salido aquí nunca en el blog es, a raíz de la respuesta que tú me has dado, claro, las respuestas dan lugar a ciertas Sí, sí, reflexiones y se ciertas trata, se preguntas trata de conversar, con efectivamente. diferentes charlas, ¿no? Y tú acabas de decir eso, ¿no? La democratización. Yo soy un autor que he autopublicado mis obras y demás. No voy a defender bueno, a ver, yo defiendo que la gente pueda autopublicarse sin tener que pasar muchas veces por ese filtro que a veces no lo considero del todo cierto, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera también la industria editorial en muchas de sus formas ha bajado también el listón para vender más, para comercializar, de tal modo que también ellos han tirado piedras sobre su propio tejado, independientemente de que la autopublicación haya salido adelante? ¿Cómo lo ves? Yo no le echo la culpa a la autopublicación, que parte de culpa tienes, porque evidentemente Mm, cuando tú abres el campo, claro. ahí entra de todo, entra gente muy buena y gente muy mala. Lo que pasa es que normalmente, sobre todo al principio de la autopublicación, la gente muy buena acababa en editorial y la Ujú. gente no muy buena, pues no acababa en editorial. Yo no estoy demonizando absolutamente nada y además voy a explicarme. Cuando tú acabas en una editorial, cualquier autor que le aseguran una venta mínima, normalmente, y sobre todo al principio, opta por esa vía. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en autopublicación, tú no sabes cómo va a resultar tu libro.
cuando entras en una editorial o cuando entrabas, vamos a ponerlo en pretérito, te daban una tiripo. Te decían, toma 10.000 euros. Que vale, que son las regalías de tus próximos 10.000 libros, ¿no? Ah, Pero, sí, sí, pero bueno, yo he vendido por delante 10.000 libros. Luego ya hablaremos. ujú. Si yo me subo eso a Amazon, yo no sé si voy a vender 1, 20, 33, o que esto pasa en el mundo de los seguros. O sea, yo también he vendido seguros y claro, al principio lo que buscan es que hagas a toda tu familia. Vale, estupendo. ¿Y luego qué? Claro, No, ¿y luego claro. qué? Entonces, si yo vendo los libros y los vendo a mi círculo más próximo, pues luego qué? Si no soy capaz de vender en una feria, en una librería, si no sé, pues así no funciona. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que el mercado ha cambiado. O sea, para mí realmente el problema es el cambio del mercado. Y estamos hablando de mercado, no de literatura. Ha bajado el nivel cultural. O sea, ha bajado de una forma espantosa y además aterradora. La gente cada vez sabemos menos y cada vez estamos menos preparados a todos, tanto de capacidad de entender o sea, bueno, de hecho, los informes que estamos viendo de PISA y de todas estas cosas están diciendo que la comprensión lectura es mínima. Que la gente ahora, por debajo de 30 años, es incapaz de sacar el contenido, o sea, entender el contenido de un párrafo y resumirlo en la línea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que hacer textos más sencillos. O sea, yo no me imagino a nadie leyendo a Shakespeare a estas alturas que no tenga un mínimo de bagaje detrás. Te digo a Shakespeare, a Zola, a Balzac, a Quevedo. O sea, yo te reto a que me digas 2 poemas de memoria. Tú me dices 2 poemas de memoria que te los enseñaron en el colegio. Y además, yo recuerdo esas clases de literatura del instituto en las que te hacían analizar la obra, discutirla con compañeros, es decir, jugabas de otra manera. Todo eso se ha perdido. Se ha quitado la filosofía, se ha reducido, o sea, la gente ahora prueba con 2 suspensos, pues venga, pobrecito mío, hemos quitado el 0, bueno, ahora el 1 es el 0, que si es que da igual, pero así no se traumatiza. Y al final, bueno, pues es que ha habido que bajar. O sea, yo recuerdo un Instagramer que me dijo que yo escribía con palabras muy difíciles. Yo pensando, ¿me lo dices en serio? O sea, tú que te dedicas a hablar de libros, ¿crees que mi vocabulario es complicado? ¿Y tú que tienes Google en la mano, crees que mi vocabulario es complicado? Pues chica, no leas a Cervantes, es que es horroroso. Entonces yo creo que el problema realmente es el bajo nivel que se busca en la sociedad, no solo en la literatura, a todos los niveles. ¿Y por qué ha bajado ese nivel? Es decir, hemos tenido que hacer todo más fácil Pues para... te lo voy a, ¿Tiene que te ver lo voy con a- la sociedad? Pues, es decir, No, no, para... yo creo que tiene que ver con 2 cosas. La primera es que para manejar un rebaño de 1.000 ovejas tú necesitas un pastor y un perro. Para manejar uno de 5.000, un pastor con 3 perros se organiza. Entonces, cuanto más borregas, es decir, con las vacas también es posible, pero tú inténtalo con perros o con gatos, es más complicado. Y con leones ya ni te cuento. Entonces, cuanto más aborregada tenemos a la gente, más fácil de controlar es. Y luego nos hemos pasado de una cultura fundamentalmente lectora, o sea, a una lectura, a una cultura audiovisual. Y te lo voy a llevar a otro plano. Cuando tú te leías un libro, eras capaz, o sigues siendo, supongo, te imaginabas al personaje, le ponías cara, le ponías voz, le ponías actitudes, te imaginabas el paisaje. Por eso se hacían libros con descripciones. Ahora no, ahora te ponen una foto. Quiero decir, las 100 primeras páginas del Señor de los Anillos, que es toda la descripción de la comarca, hasta que Frodo, Sam y Merry Pippin salen bueno, creo que sí, salen de la comarca, Sí, en la película son 2 minutos. Claro. sí, O sea, es que tú sí, haces sí, sí, una sí, sí, sí. panorámica del escenario y ya tienes el agujero Hobbit, la colina, los arbolitos, ya te lo ha contado todo. Entonces, la cultura audiovisual te lo da hecho, no te hace trabajar intelectualmente, que tiene sus ventajas, ¿eh? O sea, no estoy denigrando absolutamente nada. Sí, Pero sí, sí, sí. obviamente es otro mundo y ahora todo lo llevamos al audiovisual. Es que Lo es mucho sumas más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? De No, absorber. son lenguajes distintos. Son lenguajes distintos. O sea, el español es más fácil para nosotros, pero para un japonés no. El japonés es más fácil para un japonés, pero para nosotros no. El lenguaje audiovisual tiene sus ventajas y sirve para las cosas que sirve muy bien y para el resto peor. Y el literario tiene sus ventajas, sirve para las cosas que sirven muy bien y para otras peor. Entonces, el problema es ver la peli sin haber leído el libro o ver el libro sin haber visto la peli.
O hablar del libro sin habiendo visto la peli y no habiendo leído el Sí, libro. sí, pero Que yo te lo también digo, se da a en ver, muchos casos, ¿no? Porque, sí, no, yo parto de la honradez. Claro. hombre, no, está Pues, claro, pero todo el mundo ha sí, sí. leído Drácula, Frankenstein y todos estos. Ujú. Y yo Sí, estoy sí, seguro claro, luego, que la gente ha leído El Señor de los Anillos. sí, ¿no? Ya, pero bueno, esas cosas, que decir, la trampa siempre ha estado ahí. Todos hemos sido considerados a un examen. O sea, vamos a ser honestos. La trampa siempre está ahí. Perfecto. Tu novela Trampantojo se mueve en el terreno del thriller psicológico y Mm. Pacta Servanda Sum se asoma un poco más al tema fantástico. Tiene un trasfondo un poco más ético también, ¿no? ¿Qué tensiones narrativas te atraen más a ti? ¿La incertidumbre del suspense, el asombro de lo fantástico, la introspección de los personajes? ¿Qué prefieres Vamos a tú? ver. Yo soy un escritor muy peculiar. Yo recuerdo cuando presenté Trampa Antojo en Jerez, que me la presentó Jane Wilson, me preguntaba, ¿tú esto cómo escribe yo? No, yo no sé qué demonios ocurre en mi historia prácticamente hasta el momento en que la estoy escribiendo. Cuando yo la estoy escribiendo es durante el proceso de escritura. Yo suelo partir de una idea y a partir de ahí se va desarrollando sola. Me interesa mucho en la literatura, o sea, el género negro, me interesa mucho la introspección del personaje. O sea, todo eso que pasa en la cabeza de un señor que puede hacer que mate a alguien, que torture, que disfrute en todo toda esa locura, ¿no? Todo ese desastre, pero que convivimos con él. Y esta parte me interesa mucho también, quizá porque se me adecua bastante a la forma de escribir. Me permite frases largas, me permite enrevesar mucho la sintaxis incluso, y a mí yo ahí me siento muy cómodo. Yo para escribir, ahí me pongo muy alemán, y algunos párrafos interminables con muchísimas comas, un poco esa tortura dentro del personaje. Lo que pasa es que en el fondo también me gusta siempre tocar un poco, pinchar un poco al lector, ¿no? Que tenga que ver un fondo, que tenga que pensar, que vea, que se dé cuenta de que no todo lo que está leyendo es realmente eso. O sea, que hay más, que todo eso que puede ser una locura, o que puede, vamos, yo en Trampantojo tengo escenas que son fuertes y explícitas. Hay tortura sexual, por ejemplo. Entonces, pero que no es quedarte ahí, es por qué hace eso, para qué está, o sea, qué se cuece en la cabeza de alguien para poder llegar ahí, o que yo creo que se puede cocer en la cabeza de alguien para que pueda llegar ahí. Entonces, sí, esa es la parte, tanto el crear ambiente, o sea, esas situaciones en las que vas llevando al lector, lo vas dirigiendo. Yo sería feliz, lo he dicho muchas veces, si no siquiera que gritaras en alguna escena. O sea, que estuvieras tan metido en la lectura que al final te vieras tú. Y claro, cuando pones en primera persona al malo, te conviertes en el mal. Entonces ese juego a mí me gusta mucho. Eso sí lo consigue el cine mejor, el lenguaje visual, ¿no? El jump scare Claro, y todo eso, ¿no? claro, pero yo eso lo quiero llevar un poco a literatura, o sea, el Claro. jugarlo que también se puede, o sea, pero claro, se puede con esa antigua literatura que estábamos hablando, que Sí. no todo es diálogo, en la que se puede escribir, vamos, yo tengo un capítulo que no sé si empezarlo con un guión, porque es un tío hablando consigo mismo. O sea, esa no, una autoconversación, pero eso lo hemos hecho todos. O sea, tú no me tío Héctor, es que me haces tonto, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿en qué cabeza, pero en qué estabas pensando tontolaba? O sea, ¿cómo se...? Eso nos lo hemos dicho todos hemos hablado con nosotros en segunda persona. Todos. Sí, es totalmente Mm. cierto eso. Entonces, Esos por ahí es por personajes donde me interesa más. Dime, dime. en la literatura, yo creo, y en el cine también, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido una evolución quizás de los personajes en la literatura, no tanto en el cine, quizás más, en el sentido de que los personajes se han vuelto más grises. Antes eran todos más malos o más buenos, ¿no? Y Mm. ahora como que los personajes son más grises. ¿Cómo son los personajes que describe y que da vida a Héctor López en sus libros? A ver, si nos centramos en Trampantojo, hay unos cuantos que son malos, o sea, pero son malos negro oscuro. O sea, un tío que cierra una discoteca con 300 personas dentro y le prende fuego no es bueno, tenga la motivación que tenga. O sea, es un puto psicópata, sociópata en este caso. Pero vamos, que un señor que viola a su hija es un psicópata. Y da igual que luego sea un prócer de la comunidad y que da igual, o sea, no.
yo sigo pensando que la gente es buena y la gente es mala. O sea, perdón, hay gente normal que en determinadas circunstancias es muy buena o muy mala. O sea, nadie es un héroe hasta que tiene un problema delante. Ujú. O sea, y nadie es un asesino hasta que tiene un problema delante. Luego hay sociópatas. Eso es otra historia. Yo no estoy de acuerdo con Rousseau. Yo creo que yo soy más joviano. Pienso que el hombre no es bueno por naturaleza, sino todo lo contrario. Yo defiendo, si ya has leído los articulitos, las reflexiones. Homo mini lupus, quizás, ¿o no? Exacto, sí, sí. Sí, mientras no conoce al otro, hay que terminar toda la frase. Creo que es de Plauto, de Catón, no me acuerdo. No quiero decir que... La de Homo mini lupus, Sí, te diría es de que Hobbes, es de Hobbes, Es de Hobbes, sí, pero pero viene del sí, latín, efectivamente. exactamente, viene Que de dice que filósofos el hombre es griegos. un lobo para el hombre siempre y cuando no conozca al otro. Quiero decir, es Sí, muy difícil que tú hagas daño a alguien de tu clan, de tu tribu, pero es muy fácil que hagas daño a alguien de fuera. Y es mucho exactamente. más fácil que hagas daño en masa que en pequeño individuo. Ujú, ujú. Porque cuando te diluyes en la masa, tú no eres tú. O sea, si no sé si conoces el experimento de Stanford, por ejemplo, el de la cárcel, ¿no? Sí, Cogieron, sí, sí. Lo vale, conocí, de hecho hicieron una película y una sí, serie, creo que también, sí, hay y un, estaba muy bien llevada. sí, y hay otro en el que ponen a un señor dentro de una campana y si contesta mal, tú le tienes que meter un calambarazo, ¿vale? Sí. Es un actor que evidentemente está fingiendo, pero vamos, que la gente da dosis mortales. Porque alguien le decía, no, no, tú estás aquí para esto, tú has aceptado esto, él se ha equivocado y él ha afirmado que acepta, ¿no? Vas a perder no sé cuánto dinero. O sea, en cuanto te ponen una autoridad o te diluyes en la masa, como pierdes tu identidad, tú no tienes problema. Y soy kantiano en la moral. Yo soy de los que defiendo que si lo hago bien, ole mis narices, y si lo hago mal, pues culpa mía. ¿Qué le vamos a hacer? Y tanto que sí. ¿Y cómo puede ser que caigamos en esa decadencia de que alguien nos pague o alguien tal y tú seas capaz de cumplir esas órdenes simplemente porque alguien te está diciendo que debas hacerlo? Porque, ¿cómo se reduce el hombre a eso en ese Es aspecto? cultura. ¿No? Porque, Bueno, esto es cultura. En instinto, bueno, es cultura y es instinto. Yo creo que entran las dos cosas. El hombre tiene que reprimir los instintos para poder vivir en sociedad, porque si no, tú juntas un montón de niños pequeños y yo quiero este juguete y el que tienes tú te lo quito también. Todo para mí. El egoísmo es disnazo. Es puro instinto de supervivencia. Para que si solo puedo comer uno como yo. Si puedo, ¿vale? Pero por otro lado, la cultura nos han enseñado que la autoridad está bien. O sea, tú eres como yo de los que cuando decían algo en el telediario era cierto. ¿Vale? Tú hoy no puedes decir eso. Pero a ti no se te ocurre replicarle a un guardia civil en la carretera. No se te, nos han enseñado que la autoridad está bien y que cuando alguien de autoridad dice, por aquí, hermano, lo están diciendo, cuando demos una alerta de Dana, no salgáis de casa, que haced caso, cabrones, que os vais a morir. ¿Vale? Pues la autoridad te elimina de barreras éticas y morales, porque la asume él. O sea, la culpa es de él que me ha dicho. De hecho, cuando queremos justificar, es que me dijo. O sea, de crío. Me lo ha dicho papá, me lo ha dicho mamá, me lo ha dicho el profe, me lo ha dicho el compañero. O sea, echamos el balón fuera. No lo hacemos nuestro y por lo tanto podemos hacer burradas, porque no somos nosotros. La culpa es de él. ¿Trampantojo está por ahí cerca o no? Sí, lo tengo aquí. Te lo he traído cerrado porque, a ver, si te ve. Hola. Sí. Ahí está. Sí, 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 que se ve, sí. Vale, lo solemos llevar así porque hay una cosa, ahora te lo saco para que lo veamos, porque hay Sí. una Es cosa que a mí porque me molesta. la portada me gusta mucho el color que tiene. Ahora te cuento. Hay una cosa que a mí en la feria me molesta mucho y es que cuando te compras un libro, normalmente lo ha sobado todo el mundo. Claro. Entonces solemos dejar alguno cerrado, o sea, abierto para que la gente lo toque y tal, y luego llevarlos en retractilados, aunque sea un retractilado de estos un poquito caseros. Pero bueno, la portada es una foto hecha por mí. Yo tengo la mala costumbre de ir haciendo fotos a cosas que me gustan y de vez en cuando las aprovecho para estas cosas. Esto es la Nochevieja de hace 3 años
en Santa Cruz de Tenerife, en una fiesta que me tocó vigilar, y estaba ahí de vigilante. Era una fiesta tecno de chunda, 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 estupenda, con luces rojas, todo lleno de humo, una cosa. Menos mal que el compañero me dijo, yo me quedo dentro, quédate tú en taquilla, y yo estupendo. Y algún rato iba para que pudiera respirar el hombre. Y entró este de la silla de ruedas, el tipo este que se ve aquí abajo, que va en silla, que va en silla de ruedas, y que llevaba en las ruedas unos LEDs azules y tal. Y dije, es que me recordó la escena de la discoteca ardiendo, o sea, prendiéndole fuego a la discoteca. Y dije, me viene el pelo. Y de ahí ¿Y salió la foto. cómo salió ese color? ¿Ese color lo has tratado tú? No, está tal cual. Es la foto. Eso Pues era ese color. eso era la luz de dentro de la juega, imagínate. Una cosa. Era complicado estar dentro y no salir colocado. Y salía, entraba y salía ya colocado Sí, sí, sin no, consumir. no te hacía falta ni consumir. ¿Qué te iba a decir? ¿Me lees la sinopsis, por favor? ¿Nos lees la sinopsis? Sí, claro. El secuestro de una joven que muere días más tarde en un incendio durante una fiesta retransmitida en streaming la noche de Halloween. Un hombre involucrado que cuenta con una coartada intachable. Datos del asesinato que llegan de forma anónima a los investigadores cargados de pasado. ¿Qué persigue el secuestrador y asesino? ¿Quién maneja los hilos que destrozan la vida de Diego de Villascusa? ¿Qué busca el anónimo informador? Pista a pista, acto a acto, tortura a tortura, nos sumergiremos en lo más sórdido del alma humana. En la del psicópata, por supuesto, pero también en la de cada uno de los personajes, porque todos tenemos un lado oscuro. Eso vamos a hacerlo con voz de Darth Vader. Cuidado al juzgar, casi nunca la realidad tan sencilla como puede parecer. Se te da muy bien esa voz de Darth Vader. Sí, Ahora es cuando me no se me da, es natural. tienes voz grave, sí. Sí, sí, sí. Te quería preguntar, ¿se puede convertir una persona de un minuto a otro en un asesino? En asesino sí, en psicópata no. Quiero decir, si tú estás viendo a un señor violar a tu niña pequeña de 6 meses, lo matas. Punto. Punto. ¿Lo has matado? ¿Eres un asesino? Sí. ¿Y quién te va a decir nada? Evidentemente, es defensa propia, en este caso defensa un tercero, es decir, pero te pongo una situación extrema, brutal. Pero vamos, que si solo hay un plato de comida y estamos tú y yo en una celda, uno de los dos no va a comer. O llegamos a un acuerdo, cosa que dudo, o llegaremos a las manos. O sea, claro que te puedes convertir. O sea, hay que encontrar la palanca que te mueve. El psicópata no. El psicópata es otra cosa. Y el psicópata es el que es el asesino de tu novela. ¿O no se puede No, contar? no, sí se puede contar. En mi novela hay un psicópata, hay dos psicópatas y un asesino. O sea, perdón, y un shock postraumático. Al final, no todo el mundo es lo que parece. Es que, claro, el problema que tienen este tipo de novelas es que contar algo de ellas es muy complicado y muy arriesgado. Pero te vas dando cuenta de que ni el asesino este que va aprendiendo, o sea, que el asesino que va aprendiendo fuego a la discoteca es un hijo de la Gran Bretaña, obviamente, pero tiene su motivación, tiene su porqué, podrías llegar a comprenderlo, lo cual es un problema. Te das cuenta de que hay gente que a ti te parece otra cosa que luego resulta que no, que es mucho peor que este hombre. Y luego te das cuenta que este hombre que ya te parecía que está jugando a otra cosa con otro que también... Es muy difícil. Este tipo de cosas es muy difícil. Y luego hay gente que no tiene escrúpulos, no tiene corte moral. No sé, un sicario, un tío que mata por dinero, que le da igual matar a alguien que no conoce, que no le ha hecho nada. Son gente sin corte moral, sin ningún tipo de empatía ni ética, ¿no? Entonces, la Muy verdad es que bien, como especie no somos nada recomendable. desde luego que no. Es todo lo que estamos hablando es un tanto distópico, ¿no? Pero bueno, que ya yo soy Yo te un... pongo los ejemplos reales, ¿eh? Sí, Yo, pero que los ejemplos reales es la realidad que vivimos el día a día. sí, Y la claro, realidad que vivimos un el señor día que a le prende día, fuego, un señor que le prende fuego a un bosque con dos casas, o sea, con dos pueblos dentro, que le da igual que si se mueren o no se mueren. O sea, que te digo por no ir matando gente, pero vamos, un señor que mata a los niños y los quema en una hoguera para jorobar a su mujer. O sea, sí, sí. no hay más que ver un telediario. Si mi peor competencia para la novela negra es el telediario. Además de verdad, ¿eh?
Eso lo decía Jordi Sierra y Fabra, es decir, que además que tienes que abrir el periódico, ver el telediario y tienes ahí 17 novelas en un día, es decir, el Sí, y germen de además, 17 novelas. sí, sí, pero es que además tú dices, a nadie se le va a ocurrir un señor que descuartice a sus padres y los dé a comer. Bueno, pues ayer vi como tomates verdes fritos y dan a Sí, comer sí, al sí, muerto. O sea, sí, es sí, decir, sí, sí. que eso es novela, pero que ha habido un Sí, es señor que ha novela y es película también, sí. sí, pero el brasileño este que descuartizó a su madre y la puso a cachitos, la tenía en el congelador. O sea, Sí, sí, que hay que gente para todo, al digamos final, así. al final resulta que la realidad va un pasito más allá y te supera. Imagines lo Sí. que imagines. Y no te pongas Pero a bueno, ver True Crimes por las plataformas que yo te entra procuro, escalofrío. Vamos. procuro no, yo sí que he leído bastante de neurociencia, de criminología y esto. La criminalística no, porque me supera. Yo lo siento. A mí cuando me dicen, es que tus policías no investigan, digo, es que hoy es muy complicado. O sea, Sherlock Holmes lo tenía muy sencillo, pero hoy para hacer una buena novela policíaca, no negra, que es mi caso policíaca, es que tienes que saber informática, física, medicina, química, Mm. derecho, y aún así se te van a escapar. Y luego estamos en un mundo en el que nadie consiente nada. O sea, tú pones que, yo qué sé, descubren la IP a través de una wifi pública. Y no, es que en una wifi pública no se puede descubrir. Y ahí no sé, te pongo un ejemplo muy No, al no, no, aire. totalmente, pero es que nos pasa a los escritores a la Sí, orden sí, del día, que siempre viene alguien, ¡hey! No, 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 no. Y dices tú, hombre, vamos a poder disfrutar de la novela en a ver, lugar de importa, buscar, importa. ¿qué más da? ¿Qué más da? Hay veces que, hombre, a ver, ¿cómo se llama? La suspensión de la realidad, ¿no? Que se llama, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Es ficción. decir, Escribimos ficción. ficción. Exacto. Hay veces que hay que imaginarte que un tío es capaz de pegar un salto de 5 metros de un edificio al otro, aunque se parta las costillas, ¿sabes? Bueno, y con determinada adrenalina se puede. Eh, el Exacto. tema, el tema, yo soy muy crítico con estas cosas hasta el momento de la publicación. Uh-huh. Me he dedicado a corregir de manera un poquito fuera de, o sea, no profesionalmente. Y yo sí que soy muy tiquismiquis con estas cosas mientras elaboras el libro. Entonces no pongo a un, pues no lo sé, que decirte, un policía con revólver, aunque puede llevar revólver, pero un policía que lleva su dotación lleva una checa y son 17 tiros o 15 tiros o 12 tiros. Entonces, todas esas cosas tenerlas en cuenta. Si puedo, le pregunto a un médico, bueno, en Trampantojo concretamente, hablé con un forense y un médico que se leyeron la cuestión medicina, hablé con un... Uy, Uh-huh. hola, ¿se ha cortado? No, 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 que se me no, había ido, no, que se me te había ido la escucho pantalla. perfectamente, te Sí, sí, escucho no, pero se perfectamente. me ha ido a mí la pantalla. Hablé Uh-huh. con un forense, hablé con un médico, hablé con un abogado, hablé con un policía. Bueno, por el mundo policial, por desgracia, lo conozco un poco de primera mano, pero he hablado con policías, por ejemplo, pues todo el tema de documentación y demás. O sea, lo vas mirando, pero que luego en un libro te encuentras, pues eso. Es que el Fiat no sé qué tiene 6 marchas, chico. Pues vale, pues iba en quinta, ¿qué quieres que te diga? Da igual. Sí, 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 sí. Yo lo máximo que he leído de eso, ¿no? De criticar a alguien por eso es porque había un modelo de un coche de la Segunda Guerra Mundial que las ruedas en realidad tenían un cilindro cuadrado en lugar de tenerlo circular y Sí, sí, tal y sí. cual. Y dices tú, madre mía, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero A bueno, ver, que pero lo que te digo que eso durante el proceso de escritura se lo puedes decir, pero luego, bueno, pues a ver, no, sería mejor que estuviera correcto, no te lo discuto, pero no claro, cambia la historia. para nada. Otra cosa es que te suicides a tiros con un arma sin cargador, ¿no? Pues Sí, no, ¿no? eso no se puede. O que cojas un modelo que tenga 16 balas y en realidad tenga 10. Y dices tú, hombre, a ver, Sí, ya pero podías bueno, haber también cogido un sí, modelo en condiciones, ¿no? Pero, exacto. Dice, a ver, haberte cogido otra Glock que lo mismo te daba, ya está. Vamos, yo te claro, digo una claro. cosa, en un mundo en el que estoy leyendo cómo le dicen a un templario ponte las pilas, Uf, estas cosas ya. ahí ya se patina porque ahí sí que hay que tener mucho cuidado con las expresiones y con todo lo que forma parte del mismo mundo que tú has creado. Es decir, incluso de la Exacto. ficción literaria histórica, tú en ese aspecto, si tú se lo das a un lector cero que sea un poquito avispado o un editor en caso de que esté editado por una editorial y demás
que yo mi conversación iba antes porque muchas veces ahora ya ni pasan filtros los libros a veces, ¿no? No, no, no. Pero van a la calle del tirón porque muchas veces lo que interesa es ir despachando, ¿no? Pero a lo que me refiero, si nadie es capaz de darte el toque y decirte, oye, esto se te ha pasado, se te ha colado, pues A entonces mal ver, vamos, ¿no? pero ya no estos detalles. O sea, yo era de la vieja escuela incapaz de dejarme un libro sin acabar. Yo recuerdo que solo hubo un libro que me dejé a medias y fue Yo visité Ganímedes, que era una Ujú. cosa de un tío que contaba que lo habían abducido los marcianos. Y dije, esto lo dejé a mitad. Pero cada vez me ocurre más. O sea, yo no puedo leerme un libro en el que las tildes están mal, en el que las H vuelan, en el que las subes y las ves y no estoy diciendo nada raro. Es decir, esto existe entre Sí. los autopublicados, existe entre las editoriales y existe en alguna buena editorial. Digo buena editorial de nombre. O sea, Sí, 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 sí. bueno, que ya llega un Siempre, momento que siempre se pues escapa algo, ¿no? ya no me preocupo si el militar lleva pistola o revólver. Es que ¿qué le vamos a pedir si no sabe escribir A, B? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque hay fuerzas del orden que no pueden llevar pistola, que llevan revólver. De hecho, en la policía de los Estados Unidos, pues se sabe Suelen, que no suelen eran llevar, pistola, ¿no? Pero la cambiaron otra vez a revólver en algunos estados, no, etcétera. en Estados Unidos no sé bien cómo funciona, porque a mí es un mundo que no me atrae demasiado, pero creo que los de los condados llevan revólver o que pueden elegir, pero el FBI suele llevar pistola, o sea, todo lo que es federal suele llevar pistola. En Ujú. España, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado todos llevan pistola semiautomática y en algunos casos llevan revólver, sobre todo cuando van de paisano, tipo los comisarios, por más que nada porque llevan un revólver del 22 y tal. Pero suelen cambiárselas ya a Glocks pequeñas, la 16, que es más chiquitita, o sea, la pistola de bolso, para entendernos. Sí, Porque sí, sí, sí. el revólver tiene la ventaja de que no se encasquilla, pero tiene 6 tiros. Y para recargar Exacto. bueno, 6 u 8, dependiendo, hay alguno de 8 cuando es calibre muy pequeño. Pero para recargar es un engorro, que es decir, tienes que llevar cargadores que van montados ya los cartuchos, es difícil. Entonces la semiautomática es mucho más ágil, más Estás sencilla, puesto, ¿eh? Estás más cómoda. puesto, estás puesto. Eres un buen escritor de novela negra y estás puesto No, es también mi lo de los trabajo. Estados Unidos. Es mi Ah, trabajo, también, quiero es decir. verdad que también trabajas en Las eso. dos, no, pero me refiero, no, las dos cosas. Es mi trabajo, yo trabajo armado. El vigilante de seguridad sí que va con revólver, pero es que es mi trabajo saber de lo que hablo. O sea, procuro, y además que vivimos en un mundo en el que tú abres el portátil y tienes toda la información que tú quieras y además contrastable. O sea, yo me he leído varias veces la jerarquía de la Policía Nacional porque es un mundo rarísimo. O sea, rarísimo, rarísimo para el de fuera, evidentemente. Pero no Sí. sabes un inspector, un oficial, un agente, un subinspector, quién lleva qué, quién puede estar al mando de qué, tipos de unidades, a qué se dedica esta, a qué se dedica aquella, ese tipo de cosas hay que manejarlo. Igual que tienes que manejar verbos, adjetivos, vocabulario, sintaxis, gramática, pragmática, tienes que manejarlo tus herramientas de trabajo. Ujú. Quiero que me hables un poquito del proyecto colaborativo Two Souls. ¿Y Sí. por qué Two Souls? ¿Y por qué Two Souls y dos almas? Y esto me va a Bueno, llevar a una siguiente pregunta que tú puedes encadenarla si quieres, que es, ya que hablábamos antes de todo el tema a nivel educativo y tal y cual, ¿por qué ahora todo es performance, pitch, speech, y en lugar de decir discurso, campo, actuación, proyecto, ¿por qué tenemos que hacer un project? ¿Sabes? O me tenemos lo que pone, un learning, ¿sabes? sí, sí, hay un rebranding. Y un Me lo rebranding. pone, me lo pone relativamente sencillo. Operación Paraíso to Souls es un puro ejercicio. Es un ejercicio. Con Gaby Taylor, mi pareja, saliendo de un encuentro de romántica de Huelva a la que fuimos porque ella trabaja el tema de romántica erótica, como ya bien sabes, y yo dije, es que me aburro mucho, tengo que escribir algo, pues no sé qué, y sobre la marcha, volviendo en el viaje en el coche de Huelva, nos montamos un poco la historia. Two Souls son dos almas, ¿por qué? Porque el libro tiene dos almas. En inglés, pues porque desgraciadamente este mundillo funciona o funciona.
Tú decías, ¿por qué ahora todo es en inglés? Pues porque todas las generaciones quieren diferenciarse de la generación anterior. ¿Qué ocurre? Que para diferenciarte de la generación anterior, tiras del lenguaje. Nosotros utilizábamos el Celi. No sé si quieres, yo creo que es de tu época también, ¿no? Lo de, bueno, hay que oírse un par de canciones de Sabina y todos sabemos de lo que hablamos, de pelucos, de la pestañí, de este tipo de cosas. Y como las generaciones jóvenes se han ido nutriendo a través de redes sociales, pues les ha venido todo en inglés. Ya está, no es otra cosa. Bueno, hay cosas que también incluso ni siquiera son del inglés y que vienen porque nadie sabe lo que es, como cómo era lo del 7-Eleven o el 7, no sé, hay una historia que nadie sabe muy bien qué significa, ¿no? Ni siquiera ellos. Pero bueno, nos hemos ido metiendo primero porque el inglés se ha internacionalizado, entonces cuando tú hablas con la gente tienes meetings porque te citan al meeting. Y cuando todas las mañanas te hacen un meeting, pues te vas al meeting, a la reunión. Ya está. Que en español Pero es lo que no saben es que Felipe González ya daba meeting, ¿entiendes? Sí, claro, es lo que te iba a decir, que en español estaba el meeting, la reunión de El carácter meeting. político. Claro, Sí, va a sí. va a un meeting político, va a un meeting y va todo el mundo, todo el barrio allí al Sí, meeting. pero bueno, o sea, ¿qué necesidad de hacer un rebranding cuando puedes cambiar la identidad corporativa, ¿no? O sea, ya está. Bueno, pero al final es una forma, cuando todo se ha internacionalizado, se ha hecho global, se han buscado puntos comunes de entendimiento. Yo siempre he defendido, por ejemplo, el lenguaje médico, ¿no? El lenguaje médico que es muy específico y todo el mundo, ¿y no pueden hablar en cristiano? No, no, porque como cambien una media palabra, te cortan la pierna que no es, coño. Las cosas son así. Entonces, cuando te dicen, mira, es la falange distal, o sea, en la parte distal, no sé qué, ellos se entienden perfectamente con una precisión absoluta y especificidad total. Y a veces está muy bien para que si te tienen que quitar un hemorroide no te hagan una fimosis. Ahí Ya está, ahí está, está. ahí está. Estas cosas son así. Déjate. Ahí que no Entonces, toquen, que yo ya tengo la fimosis hecha. Déjate, porque si yo no. bueno, afortunadamente no, pero como te lo hacen de crío no es mucho problema. Yo no me Normalmente. enteré porque fue recién nacido. O sea, Sí, nací por eso hace digo que un te lo poco, hacen de pero me pequeñito la ya no. hicieron del De hecho, tirón. los judíos lo practican. Creo que los musulmanes también la practican por defecto. ¿No? No La pasa nada. circuncisión, ¿no? Que se llama, Sí, ¿no? sí, es una fimosis, no es otra Sí, cosa. exactamente, Pero que exactamente. al final, pues esta gente que vive en redes y tal y que quiere tener su independencia y su forma de diferenciarse, pues ha tirado por ahí y ya está. Bueno, ahora se lo meten por el culo, a decir que les gusta. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Yo te quería preguntar, a ver, de las generaciones uno y 2 volvemos a tu blog. Uh-huh. Que esas cuestiones culturales que tú abordas y demás, ¿por qué de la generación uno y 2? Me gustaría que me explicases un poco esos No, términos. pero de las generaciones uno y 2 son el El artículo título, uno entiendo yo, ¿no? y el artículo 2, Correcto. claro. De La qué luego, trata segunda de parte. las acciones? Es que yo creo que, vamos a ver, la historia se ha acelerado de una manera brutal. O sea, han pasado más cosas en el siglo XX que en los 19 anteriores. Vamos muy deprisa y cada vez nos estamos alejando más unas generaciones de otras. Quiero decir, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el cambio de una generación a otra era, digamos que fluido. Ahora es rupturista. De hecho, la frase fundamental es OK Boomer. O sea, que te den ni monimenta de gente que voy a pasar ni de explicarte. El nacimiento de Internet, todo el problema de la informática, la IA, nos están llevando Hablas a una también distancia. del punto de que ha habido 8 reformas educativas también. Claro, ahí te voy. Nos llevan a una distancia brutal. Y como encima estamos haciendo ingeniería social, que ya se hacía antes, ¿vale? Que el Corte Inglés ya la inventó en su momento y utilizó psicología para cambiar las plantas, tal. Pero estamos haciendo ingeniería social. Y además nos hemos polarizado, cada grupo político tiene que tener su ley de educación. Entonces, al final les hemos montado un cacao en la cabeza que es inviable. O sea, yo tengo uno de los chicos jóvenes que tengo cerca, todos los cursos que ha hecho ha tenido una reforma. O sea, empezó el grado medio, le cambiaron la FP, empezó el superior, le cambiaron la FP. O sea,
No hay manera de que tengan una programación, una línea, y educar exige una continuidad. O sea, también soy adiestrador canino. Entonces, al perro hay que insistirle, 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 y hablo no por condicionamiento pavloviano, sino por refuerzo positivo. Entonces, cuando tú estás educando a alguien, necesitas una línea, una dirección y una continuidad. Si tienes hijos, lo tienes claro. Si tú no te pones de acuerdo con tu mujer o tu mujer contigo, no hay quien eduque. Porque si tú haces una cosa y tu contraparte otra, pues el niño acaba sin educar. Es así. Entonces, con 8 reformas, sin saber muy bien qué hacemos, sacando la filosofía, cambiando los temarios, sacando cosas de la historia para meter otras. Si es que al final no es viable. Y la diferencia, yo creo que en la generación de la EGB basta con abrir la boca y se nota, aparte de la edad, pero se nota. O sea, se nota Sí, tu sí. manera Yo de creo que si pensar, nos tu manera. pusieran a todos en el... vamos a poner a todo el mundo con 25, en un cuerpo de 25 años, ¿vale? Uh-huh. El que al final terminaríamos teniendo la afinidad con la gente con la que nos hemos criado, y la gente de la Claro, EGB se nos notaría lo que tú reconoceríamos, dices sí. un poquito también, ¿no? En el nivel a lo mejor de madurez, de cultural, etcétera, etcétera, en el sentido de cómo se ve la vida, ¿no? Creo yo No, también. bueno, de cómo nos han educado, sencillamente de cómo nos han educado. Yo no digo que sea mejor una educación que otra, lo que estoy diciendo es que hagan una leche, porque hay Sí, dos sí, sí, sí. generaciones. Bueno, miento. Yo estoy hablando de la gente que tiene entre veintitantos por ahí, que los han reventado. Si es que los han llevado locos para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, no saben muy bien. No, no les han enseñado a pensar, no les han enseñado a leer, les han dicho que no hacía falta. De repente luego llegan a la universidad porque les han dicho que estudien y no saben, si es que no saben. Pero la culpa no es de ellos, no saben porque nadie les ha enseñado. Que yo cuando empecé tampoco sabía. Entonces, yo recuerdo mis clases de filosofía, que eran debates continuos. Recuerdo mis clases de literatura que te sacaban a la pizarra y, chato, explícate a Lorca. Venga, o a Juan Ramón. Entonces, te lo tenías que currar, porque encima te da una vergüenza atroz tener que hablar delante de tus compañeros, ¿no? Y ahora todos se lo hemos hecho fácil, que no sufra, que algodonado, que no se traume, que no. Sí o no, que hay que aburrirse, te tienen que decir que no, te tienen que rechazar, y todo eso sí, dándote las herramientas y el apoyo para que puedas superarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, estaba leyendo el otro día un chaval que acabó asesinando en Estados Unidos, una matanza colectiva, iba a un restaurante y pensaba que cada chica o sea, iba a ligar esperando que las chicas le hablaran a él. Y cada chica que pasaba y no se dirigía a él, para él era un rechazo. Hoy me han rechazado porque claro, eso normalmente no ocurre. Es muy difícil que una mujer dé el primer paso, ¿verdad? Entonces, hoy me han rechazado 20 veces, hoy 25, hoy 43. Al final reventó el instituto a tiros. O sea, no tiene herramientas para superar una frustración, pero eso se aprende desde chiquitín. Cuando tu madre te decía, no, ya está. Sí, 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 sí. Entonces, esta diferencia de generaciones nos lleva también a lo que hemos empezado, ¿no? Como se lo damos todo fácil, hemos rebajado la complejidad de los textos, el nivel de vocabulario, se busca también por asociación con las teleseries. Cosas muy rápidas, con mucho diálogo, con mucha acción, tiene que estar, venga, 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 que pasen cosas, que pasen cosas, que pasen cosas. No tienes momentos de calma, de reflexión, de meter esas reflexiones del narrador, por ejemplo. Bueno, yo lo hago, el que quiera que lo lea, el que no, no. Pero pues no se escribe de otra manera. Pero todo eso nos lo hemos cargado. ¿Es la generación esta que vivimos, que nace ahora o que tiene 20, 20 y tantos años, la que más complicado lo tiene? A ver, la última siempre es lo que más complicado lo tiene. Quiero decir, la siguiente lo tendrá más complicado que esta. ¿Y eso por Pero qué? sí, bueno, pues porque cada vez somos más listos. A ver si me explico. Al final, todo el mundo busca su propio bienestar. Y como esta generación tiene que competir con gente más preparada, lo tiene más difícil. Cuando ellos lleguen, como han competido con gente más preparada, se lo van a poner más difícil al siguiente que venga. Porque esto es así. O sea, yo compito por un puesto de trabajo con un chaval de 20 años
que es alto, guapo y fuerte. Y yo soy calvo, viejo. Entonces, ¿qué tengo que vender? Mi experiencia. ¿Qué fomento? La experiencia. ¿Quién está repartiendo los puestos de trabajo? La gente de mi edad, que va a intentar que sea la experiencia la que funcione. Es ese tipo de juegos. Entonces, sí, claro que lo tienen más difícil. También es verdad que la sociedad se está enrareciendo. Hemos ido por ingeniería social a facilitar, a quitar el análisis, vamos a la víscera, vamos a la emoción, que a mí me joroba porque ese era mi terreno, escribiendo, ¿no? Pero vamos a la emoción, la gente no piensa. Yo cada vez que veo el telediario, veo debates políticos o tal, es que la gente no discute, repite eslogans. ¿Y por qué O sea, hemos yo cuento, llegado, Héctor, por qué hemos llegado a esta polarización? ¿Por qué tiene que ser todo negro o blanco? porque es mucho más fácil de manejar, es lo que te decía al principio. O sea, es mucho más sencillo manejar a gente que no piensa que a gente que piensa. Entonces, ¿cómo gano votos? Pues un montón, pues yo qué sé, la vuelta a la guerra civil, los inmigrantes nos quitan el trabajo. Entonces, todo es sencillo. Es que tú fíjate que los populismos dan respuestas sencillas a problemas complicados. O sea, problema de la vivienda. Esto lo solvento yo. Hombre, vamos a ver, ¿te crees tú que es fácil? Pues ¿Esto no, qué es lo esto lo de... solvento Me yo. ha, me ha sonado a sujeta cubata, ¿no? No, 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 sí, pero no voy por ahí. Voy un poco en el sentido de que lo habrás oído en miles de conversaciones, en lo del trabajo. Pues ponemos a las mujeres en su casa y ya tenemos el de la mitad de los puestos de trabajo libres. Coño, no, eso no es una solución. Pero buscar soluciones fáciles a problemas complejos es idiota, es absolutamente estúpido. Pero es más fácil de llegar. Tú dices, echamos a todos los inmigrantes, ¿cuántos hay? 2 millones. Venga, pues 2 millones de puestos de trabajo, ¿no? Sí, y el problema que tendríamos después Ah, bueno, claro, poder eso cubrir da igual. los Yo ya puestos lo de he trabajo solucionado. que mucha gente no quiere cubrir, que esa es otra. O que no sabe, o que no. Que O decir, que no sabe o que no es capaz, o que no se o quiere. que no es capaz tampoco, porque hay muchos inmigrantes que están cualificados para hacer algunos Exacto, es trabajos que que es que nosotros no pensamos en el estamos inmigrante y cualificados. pensamos en el campo, pero hay mucho inmigrante Exacto, tecnológico. O sea, hay exactamente. muchísimo inmigrante tecnológico. Es Y decir, nuestros nosotros hemos médicos, sido inmigrantes también, es que no nos claro, damos cuenta de eso. nuestros médicos se han ido a Inglaterra, pero estamos trayendo de Cuba o de Vietnam o de Argentina médicos. O sea, un médico no es un señor que en su país no se pueda ganar la vida. Evidentemente aquí vive mejor, pero por otras circunstancias. Pero no solo estamos trayendo negros en patera, y perdóname la expresión, o sea, está viniendo de todo. Y además, Mm, todo el mundo viene a trabajar. Eso es otra historia. exacto, Lo que tenemos exacto. es que ser capaces primero de absorberlo y luego de reconducirlo. O sea, que esa gente que viene a trabajar efectivamente tenga trabajo y cotice. Pero claro, si trabaja en B, a mí no me sirve. O sea, yo lo que Claro. quiero es que ese señor tenga mis mismos derechos y mis mismas obligaciones. Entonces, ya está, si es que no hay más. Pero no es sencillo. El populismo te da una respuesta sencilla, tú te quedas contento y a gritar el eslogan. O sea, tú cualquier programa de esos que tienen por las mañanas, tú oyes a Mm, los de además en Contable en la Boca sabes de qué bando es. Yo no los conozco porque la tele la veo poco. Pero claro. repiten el eslogan, sueltan su speech y no lo sacas de ahí. El otro dice otra cosa, pero... Y vuelta el eslogan, y vuelta, no se razona. Mm. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir con las tres últimas preguntas, tres, cuatro, dependiendo de lo que se me vaya pudiendo ocurrir. Pero primero quiero terminar con tu blog y preguntarte cuál podría ser la entrada del blog, el post, el artículo que a ti crees tú que le tienes especial cariño, que crees haber podido Uf, acertar, que más te ha llenado y que tú recomendarías que cualquier persona que se acerque a tu blog se acerque a esa entrada y la lea. pues me vas a permitir, pero yo no elijo entre mis hijos. Lo siento mucho. No, quiero decir, mira, yo el blog lo pensé como ¿Y cuál es la que más te ha costado parir? ¿Qué hijo te ha costado más parir? el blog se pensó como lo pensé, vamos, como un lugar en el que enseñar esos primeros relatos y los relatos jugaban a ver, o sea, intentaba sopesar dónde estaba en el mundo de la escritura. Uh -huh. Yo creo que, hombre, yo a la gente le recomendaría que se leyera la parte que pone relatos escritos por mis hijos, porque son de mis hijos, no son míos. Ajá, ¿Por, ajá. ¿Por qué? Porque ver a chavales de instituto
me refiero de la ESO, ¿eh? Escribiendo, trabajando, jugando y compararlo luego con lo otro, te da una pauta. No lo sé, quiero decir, yo soy, ya te he dicho que soy muy intuitivo a la hora de escribir, no planifico absolutamente nada. De hecho, Trampantojo, que es una novela de 400, no, de 500 y pico, 580, no, 520 páginas. Surge de una sola imagen. Entonces, yo cuando reflexiono, por ejemplo, los artículos, lo hago sobre la marcha. O sea, yo no me preparo. O sea, voy a reflexionar. Evidentemente, escribir es una cuestión mucho más sosegada, ¿verdad? Y te permite jugar y retocar y releer, pero voy un poquito sobre la marcha. Entonces, mi idea es que se me conozca a través de lo que escribo mucho mejor que a través de lo que hago, salvo que nos podamos ir a tomar un café o como estamos haciendo ahora. Pero está ahí para que se mire, se pase por encima, al que le apetezca un poquito más de polémica, entrará a los artículos, al que le apetezca un poquito ver cómo escribo, tiene los relatos, que son relatos de 5 folios, que se leen en un ratito. Hay cosas sobre los libros, sobre Trampantojo, sobre Paraíso. Es decir, es un poco eso, es un escaparate. Entonces, ¿qué parte? Yo no sé elegir si me gusta más mi oreja o mi barba. Es un poco todo, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí, de hecho, en tu blog, que yo recomiendo a la gente que se acerque, ya tengo una edad, porque me gustan las letras. En la dirección ya tengo una edad.wordpress.com. Tienes publicaciones, tienes las publicaciones tuyas, digámoslo así, las novelas de las que estamos hablando. Tenemos Two Souls, que es las dos almas de las que hablábamos, tú y tu Exacto. pareja, Gaby Taylor. De escritores y del mundo, que también aquí estás hablando Sí, de eso es una cosa de reflexión y de... exactamente mis relatos, que son los relatos de los que hablabas, tu vieja biblioteca, que es como una especie de reseñas, ¿no? De libros que te han Ese gustado. se me quedó un poquito en proyecto porque yo soy de esos lectores un poco eclécticos. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, ya hay 3 de ciencia ficción, Sí, sí, sí. Correcto, que es de un mundo Frank que Herbert, de Robert Herbert Heinlein, Heinlein tienes dos. y el otro es El Señor de los Anillos. No, sí, está Dune, El Señor de los Anillos y Tropas del Espacio, si Y no La recuerdo luna es mal. una cruel amante, La también luna está. es una crulamante. Entonces, se me Vale. quedó ahí porque no tengo que decir, no. Primero, porque a ver, yo soy de los antiguos, de los que pensó cuando empezaba que esto de escribir consistía en escribir bien y que alguien se hiciera el resto, que por eso me Ujú. gusta la edición tradicional. Luego me he dado cuenta que no, que eso no existe. Muy bien. Y Y el luego están mundo los de. relatos escritos por tus hijos también. Exacto. Que esos son relatos de mis hijos, o sea, de mis hijos de cuando mis hijos eran pequeños. Ujú. Hablo de hace 15 años, ¿no? Que hay Ah, varios de ellos. ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos, uno de ¿Y 30 y cuántos otro de años 26. tienen? 30 y 30 y 26.26. ¿Y también escriben ellos? Ahora sí se está cortando un poco. A ver si recuperamos la conexión pronto, Héctor, que se queda como cogido un poco. No te. Estábamos. A Ahora ver, sí, ahora te voy escuchando. exacto, Muy yo bien. creo que Que he tenido un digo que problema de decía yo. cobertura. Ya Sí, hemos vuelvo. tenido un problemita ahí de cobertura. Que no, te preguntaba yo, Sí. que tus hijos escriben también. No, el mayor luego fue por el mundo de la informática, ahora es técnico en no sé qué de plataforma. Me pierdo Ujú. un poco. Sí, hay muchas cosas. No es soporte de redes en web y no sé qué. Sí. Y el pequeño hizo periodismo, pero bueno, ahora se está buscando la vida, quiero decir. Pero no ha Es un publicado poquito. nada así, ¿no? No, Un no, libro. no, no han publicado. Vale, vale. Pues entonces no lo podemos invitar aquí, pero bueno, si No, algún día de gracia. publican, para aquí se pueden venir, Perfecto. ¿vale? Y Yo, están yo se invitados. lo recomiendo. Claro que sí, que te vean y que te vean. Y vamos a ver, proyectos narrativos, es decir, a ti que te gusta tanto lo del tema de escribir estos artículos, entradas y demás, aparte de lo que es la ficción y la novela negra y demás, ¿te has planteado en algún momento escribir algún ensayo de todo lo que hemos No, hablado hoy aquí? no porque a ver, ese es un mundo del que yo quiero ya huir. Yo, por mi forma de ser, soy de los de quemar puentes. Entonces, todo ese mundo de la teórica y demás se acabó en la universidad. El mundo de las artes plásticas se acabó cuando se me acabó.
y ahora estoy en lo que estoy haciendo ficción y quiero meterme ahí. Además hay mucho que tocar. Entonces, quiero terminar, voy a publicar inmediatamente ya otra novela, se llama Tenéis 7 minutos. Ujú, Estoy escribiendo una segunda parte, aunque es autoconclusiva, una ujú. continuación de esa novela porque hay un personaje que a mí me encanta. O sea, esos personajes que dicen, este tiene más vida, cuenta más cosas. Por además, ya digo, yo escribo muy sobre la marcha, que decir, es más, ¿no? O sea, a mí me dicen, ¿escribes sobre maquetas? Sí, porque necesito saber cuánto está hablando, qué tiempo lleva, cómo ha funcionado. O sea, pero voy gestionando la historia incluso sobre la marcha. Yo no sé el final de la novela en ningún momento hasta que no llego. O sea, no tengo nada en la cabeza, nada, ni la trama, nada. Tengo una idea general de qué va, pero que es muy pequeño. Luego tengo también, bueno, estamos con la segunda parte de las operaciones del Arnaiz, de Two Souls, que también queremos sacar otra en breve. Ujú. Y estoy buscando la manera de salirme de la negra, porque al final me da la sensación, me pasó con esta que ya tengo publicada, o sea, a punto de salir publicada, que tenéis 7 minutos, eh, que acabas escribiendo lo mismo, que se parecen mucho, que Sí, todos son personajes atormentados, yo qué sé, cuando te coges las series clásicas de detectives tipo Marlowe o tal, al final todo acaba siendo la misma historia. Entonces, sí. una de las cosas que Gaby, entre comillas, me obliga, y yo se lo agradezco, eso es parte de lo que hicimos con esta. Voy a enseñar a ver si se ve bien, porque yo he perdido la imagen con Two Sí, sí, Souls, sí, con Operación Paraíso. sí. Una de las cosas que quería hacer era precisamente eso, abandonar mi forma de escribir, no mi estilo, sino mi forma, mi interés por la profundidad del personaje, por retorcerlo, por esa parte más psicológica y jugar a otras cosas, ¿no? Y Ajá. entonces quiero irme un poquito hacia la ficción por otro lado, ver un poco, explorar cosas nuevas, ir cambiando, sin romper, pero sí diversificar. Y estás ahora a los 50 y 60, puntos suspe- 59, 60 este año, no te preocupes. en los 50 y todos. Estás ahora en los 50 y Sí, todos y me pregunto yo acabando la década de los 50. si estás en tu mejor momento literario o no. Bueno, estoy en mi único momento literario. Pues piensa que yo empiezo a publicar bueno, los relatos los subo en el 16, pero Trampantojo salió el año pasado, o sea, y Pacta Servanda Sunt en el 21. Entonces, es decir, estoy en mi momento. También te digo, mucho trabajo. Tengo una novela de ciencia ficción de juvenil que está ahí. Bueno, ya veremos si algún día ve la luz o no. Tengo una cosa de fantasía que está ahí. Es decir, tengo unas cuantas cosas porque me gusta, lo que te digo, me gusta mucho jugar, ir toqueteando, ir abriendo campo. Y el mejor momento literario es en el que estás siempre, porque todo se apoya en lo anterior, ¿no? Ahora, por fortuna, con Tierra de Nadie, que es la editorial que he conseguido porque Tu Soul, Operación Paraíso, nos lo hicimos nosotros todo, menos imprimir, y porque no me dejaron la máquina, que si me dejan la máquina también me lo hago. Eh, y no lo digo de broma, pero hicimos todo, maqueta, todas las fotografías, el montaje de la cubierta, la corrección, todo. Eh, en la editorial Tierra de Nadie me cogió con edición tradicional y bueno, estamos yendo a ferias, no funciona mal. Es la parte que más me gusta, que es el contacto con el público. Ya creo que se me nota lo cómodo que estoy hablando, pero lo que me falta siempre es esa retroalimentación para los de la ESO que dice Goyo Jiménez, feedback, que bueno, que no te la da más que el contacto con el público, ¿no? El saber un poquito si realmente lo que persigues lo consigues. Ujú. Pero bueno, despacito. Ajá. Normalmente ni tú ni yo estaremos dentro de 50 años ahí, pero sí No, que intentaríamos por lo menos o intentaremos perdurar en el tiempo aunque ya no estemos, ¿no? De alguna manera, ¿a sí. ti cómo te gustaría que te recordasen, Héctor, tu literatura y tu Uf, carrera literaria? no tengo ni idea. Mira, a mí me han hecho esta pregunta 2 veces. Una muy de chaval, estaba en segundo de BUP, que eso deben ser 16, 17 años, ¿no?
que nos dijeron, tú una carta un poco de tu, que te gustaría, un discurso que te gustaría dar. Y yo me hice un epitafio. Entonces, Vaya. sí, sí, o sea, realmente lo que me gustaría es haber cambiado algo, haber aportado algo, haber cambiado algo, aunque sea muy pequeño, aunque no signifique nada, pero haber conseguido dar un empujoncito en alguna dirección y a ser posible en la correcta, pero eso ya es más complicado. Muy bien. Y ese chaval, ya que has abierto esa ventana, mirando hacia Héctor H. López, que está ahora aquí conmigo, viendo esta entrevista y escuchándola, eh, ¿cómo se sentiría con respecto a Héctor H. López con lo que ha hecho con la literatura y demás? Si leyera uno de sus libros, ¿qué pensaría? Pensaría que hay mucho de él, porque al final, ¿Esperaba ese chaval que Héctor H. López escribiera algún libro alguna vez? sí, sí, posiblemente sí. Sí, porque yo empecé, es que yo empecé muy joven, yo en segundo de carrera estaba publicando en revistas, en medios, en tal. Entonces, siempre me he movido mucho en ese entorno, en el entorno de literatura. Tú piensas que, por ejemplo, cuando yo me pongo a leer ciencia ficción, que tengo 16 de ese momento, me enchufo a Herbert, a Dune de Herbert, a Asimov, Heinlein, Clark, Kadik, que no eran las lecturas normales de la No, gente de mi no lo edad, era, no lo ¿vale? era, no lo era. Exacto, porque yo he tenido un par de referentes muy adultos, que eran los padres de mis amigos, con una buena biblioteca, y, y ahí aprendí muchísimo en esa dirección. Entonces, sí, bueno, no sé si literalmente escribir un libro, pero sabía por dónde iba. Ya te digo, con el segundo de carrera estaba en Heraldo de Aragón, escribiendo crítica. Y si le diéramos uno de tus libros ahora a ese chaval, ¿reconocería que es de Héctor H. López o Sí, sí, sí. pensaría que es de otra persona? Bueno, él, que tiene información privilegiada, evidentemente, diría, esto de este personaje es tuyo, esto de este personaje es tuyo, porque al final, todo, a ver, yo no creo que Va en el ADN, ¿no? Directamente, ¿no? sí, no, y yo no creo que descubramos nada. Los escritores nos basamos en cosas que conocemos. Cuando tú tienes que describir, pues no sé, un entierro, pongo por caso, te vas a un entierro que has vivido, ¿no? No te inventas un entierro de la nada teniendo uno a mano que es más veraz. No recuerdo quién decía que la mejor mentira es la que tiene la mayor proporción de verdad posible. Entonces, en el libro hacemos lo mismo, jugamos. Entonces, te dicen, ¿hay algún personaje que seas tú? Todos, o sea, todos tienen cosas mías. Hombre, evidentemente, algunas otras cosas de todos los personajes no es mía. Yo no mato a nadie, todavía no he matado a nadie que se pueda confesar, no he violado a nadie, no he. No, y aquí no me lo confiese, no me haga No, no, eso. por eso te digo. No, no, y además a los 30 años prescribe, ya lo sabes. O sea, podríamos hacernos famosos si yo te contara mis asesinatos de hace 30 años. No es el caso. Tú imagínate. Bueno, hay programas de True Crime que se basan en eso. ¿Eh? Sí, 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 sí. El de Y Sapo, que el se de ha que está contando quedado sus delitos, algunos de los cuales no se han resuelto. sí. Este era ladrón, no era asesino en general. Pero entonces sí, hay mucho, o sea, sí, yo lo he dicho en más de una entrevista, si me quieres conocerlo, tenéis mis relatos y mis libros. O sea, casi todo lo que yo cuento, si no lo he vivido algo cercano, parecido. Exactamente. Excepto en La Exactamente. Negra, todo tengo que decirlo, que las cosas dramáticas no. Esa parte no. Mejor no, mejor no. Y nunca has tenido miedo que te confundan con las ideas que tienen tus personajes, ¿verdad? A la gente que le dé limón y menta, cada uno que piense lo que quiera. Si son tan idiotas como para pensarlo, es que no me compensan. Yo es que he No, tenido ese claro. miedo por un momento en mi vida, ¿eh? Sí, yo, Yo mira, lo tuve, tío. Yo estaba sí, sí, acojonado que no me al extraña. principio, ¿eh? O sea, yo Y pensaba al más ahora. principio, coño, a ver si me van a confundir con lo que estoy escribiendo y van a pensar que estoy volado, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes de dónde viene esto? De poner etiquetas. O sea, al final te tienen que etiquetar. Y como te tienen que etiquetar y la parte que conocen es lo que tú escribes, te etiquetan según lo que tú escribes. ¿Tú crees que Agatha Christie se cargó gente? Agatha Christie dice, o eso decía ella, pensaba en asesinato mientras fregaba platos. O sea, yo no, o sea, no creo, bueno, si algún juez me dice que considera como eximente que me estaba documentando para la novela, tengo una lista, ¿eh?
Eso también te lo digo. Tengo una lista que me podría ir cargando, pero en fin, ¿no? Lógicamente, mira, ya llega un momento en que si alguien no da la talla, no da la talla. Entonces, si alguien piensa que yo estoy trasladando todas mis ideas de manera literal a mis personajes, lo siento, no tengo nada que hablar con él. Nada, es que Ya estamos en mundos se distintos. acabaron No, no, las preguntas. Además de exacto, verdad. estamos en mundos distintos. O sea, no hay nada que yo pueda interactuar con él. Porque además no lo voy a convencer de otra cosa. Es Estoy decir, en otro es plano. inviable. Exacto, estamos Totalmente. hablando idiomas distintos. Entonces, no tiene Totalmente. sentido. Yo se lo Y digo a ya. todos, a mis amigos, siempre se lo digo, cuando me cabré contigo, alégrate. Porque yo solo discuto con la gente que me interesa. Pues muy bien hecho. Merece la pena eso. Ah, con la Es una gente que buena me interesa en el filosofía, sentido, ¿eh? interesar en el sentido de importar, ¿eh? No de Sí, interés. sí, O no, sea, no, 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 te he entendido a la ya, perfección. por si acaso. Además, cuando no hay un interés tampoco intelectual, tampoco tienes por qué discutir. Claro, yo estas discusiones de Threads y de redes sociales, si no sé ni con quién discuto. Si Vanessa Exactamente. Erótica Buenísima es un señor con barbas Motero de Valladolid, que te diga, pues, Sí, sí, que lo que voy a que lo. discutir contigo. O es un Exactamente. ejercicio, o es un mero ejercicio intelectual, hablar del sexo de los ángeles, que como Mm, deporte a mí me gusta y que además luego para las novelas va muy bien, pero nada más. Y hombre, ujú. si me encuentras algo más en el narrador, por ejemplo. Pero Muy los bien. personajes llevan su vida, vamos. Y Y si te puedo tuvieras la defender. oportunidad. Sí, perdón, perdón. No, no digo, te puedo defender cualquier extremo. O sea, yo puedo tener un personaje absolutamente fascista o absolutamente comunista o feminista o machista. Ah, de hecho, tengo algún machista muy machista. Y evidentemente ni lo soy, me refiero a ese nivel. A otros puede que sí, no soy yo quien tiene que juzgarlo, pero ni lo soy, ni en mi entorno han ocurrido esas cosas. Perfecto. Y te quería preguntar ya para finalizar. Vamos a llevarlo a que abriendo esa ventana de ese chaval de 17 años para que no sea qué consejo le darías tú a otros ni demás. No, no. Ahora mismo Héctor H. López tiene la oportunidad de sentarse ante ese chaval de 17 años y imaginemos que tú te gusta la fantasía especulativa y la Uh -huh. ciencia ficción especulativa. Imaginemos que tuviera la oportunidad de sentarte delante suya. Primero quiero que me respondas si lo harías o no, si te sentarías delante suya. Y segundo, ¿qué le dirías con respecto a la literatura y con respecto a la recomendación que le darías a ese Héctor para cuando escribiese, este Héctor que ha escrito, que tuviera en cuenta eso, ese detalle? Vale, solo necesito una apreciación. ¿Te refieres a que ese chaval yo vuelvo al pasado o me lo traigo al presente? Tú vas al pasado y te sientas con ese chaval. Dice, Chato, todo lo que tú te crees no sirve para nada. Es lo único que le diría. O sea, prepárate para que todo te sorprenda, porque ninguna de tus certezas es real. Ninguna. Porque tú sabes muy bien que todos pensamos que tenemos, todos incluso ahora, ¿eh? O sea, ese es un consejo que se le puede dar a mí, yo de hace 30 o 40 años, como se le puede dar a ti. Tú piensas que esto va por aquí, pero al final no. O sea, la vida funciona por libre. Entonces, funciona por libre y lo que tienes que estar es preparado bueno, para dar un rumbo de timón, para cambiar un pelamen y decir, ahora toque para acá y bandear. Solución, prepárate. Es lo único que puedes hacer. Estudia, 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 estudia. Es el mismo consejo que yo le di a mi hijo cuando entró a la universidad. Que me decía, es que no sé si hacer periodismo, psicología, no sé qué. Mira, estudia lo que te apetezca, lo que te guste. Y ya trabajarás de lo que puedas. Acabo de camarero. Prepárate y vive para ti, por ti. O sea, no, nunca pienses que tienes la razón y vive por ti. Prepárate para ti, porque eres tú al final. Solo lo único que depende de ti eres tú. Todo lo demás no depende de ti. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, que es que el hombre propone y Dios dispone. Pero tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero al final la vida va por donde le da la gana. Y eso lo aplicas a la literatura y a lo que tú quieras. Nada de lo que yo pensaba que era la literatura entonces ha sido verdad. Nada. Porque yo creía que esa literatura era gente culta, gente sesuda, gente profesional, gente que tardaba 5 años, que era lo que tú y yo hemos conocido de autores, gente que saca una novela cada 4 o 5 años, que la corregía, que la remiraba, yo que sé, García Márquez, iban mirando
la riqueza del léxico, cómo crear un ambiente. Todo eso se da al cuerno. ¿Te ha Yo pensaba decepcionado que, todo ese mundo, Héctor? bueno, a mí sí, porque yo esperaba otra cosa, pero es que el mundo no tiene que decepcionarme ni que parecerme bien, el mundo es lo que es. Y yo soy una gotita de agua en un océano inmenso y muy profundo. Y no significo absolutamente. Entonces, yo pensaba todo aquello se me va al cuerno. Yo pensaba que un señor que escribía en una editorial era un señor serio. Pues no, o sea, no. Y que hacían buena literatura, pues no. Y que de repente pues, se lleva las cosas más de entretenimiento y más, que está muy bien. Pero ¿dónde están aquellos 100 años de soledad hoy? O sea, te digo 100 años de soledad por poner un título que todos tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, pero ¿dónde está Sí, Romeo y Julieta? que no ¿O ha dónde está? pasado tan, que O no ha sea, pasado ¿cuál tanto es el tiempo, Quijote del siglo XX? Dime el que son Quijote del siglo XX. 70 años esto. ¿Han pasado desde Sí, 100 años de soledad? ¿80? sí, sí, no menos. Espera, te lo puedo buscar, que yo soy muy maniático de esas cosas. Pero esto, no, que dice 70 menos. Y yo, el boom de la literatura sudamericana, eso lo estudié yo en el instituto. Eh, ¿De cuándo es esto? Sí. Dios, qué torpe estoy. Que luego nos sorprendemos, ¿eh? Que si es de los años 60, ya tiene Esto yo, 60. yo creo, esto yo tiene, sí, tendrá 50, 60 años, no tiene más. Claro, ¿no? Vale, Es vale. del Pues me 67, he ido yo, me he ido 30, yo un sí, sí, poquito. no, no te has ido, no te has ido. Es decir, que sí, claro, que es pero que al final tú comparas todo lo que se publicaba en aquel momento, que te puede gustar más o menos. Estamos hablando pues de Cortázar, de Vargas Llosa, de ese boom de la literatura iberoamericana, ¿vale? Ujú. Lo comparas a nivel de calidad, no estoy diciendo de tema tal, con el boom de hoy y dices, bueno, hay gente que sí entra ahí, pero ¿dónde están todos esos? Y estamos hablando de literatura hispanoamericana, española, en castellano, respecto a la inglesa, que tres cuartos de lo mismo, o sea, Sí, 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 sí. yo no lo, o sea, que no digo que no esté, ¿eh? Yo no lo veo. También es Ujú. cierto que es mucho más fácil mirar con perspectiva que mirar el momento contemporáneo. Sí, a toro pasado es lo que yo digo siempre. Es mucho más fácil de sacar Exacto. conclusiones y ver lo que está ocurriendo. Y luego que la edad influye. O sea, yo me he criado con aquello y tengo un cierto. A ver, son cosas que yo sigo leyendo, pero tienes un cierto. El recuerdo siempre se edulcora, nunca es real. Pero yo no veo ese mismo nivel digamos, de valor intelectual, no en los libros, hablo de todo lo que hay alrededor. O sea, quizá Pérez Reverte sea un poco el que podría equiparar, no porque escribe igual de bien o igual de mal, no estoy entrando en eso. Estoy entrando en todo ese movimiento intelectual que se generaba alrededor de las editoriales, las ferias del libro, la presentación, todo eso que había alrededor, toda esa especie de culto intelectual, se ha perdido completamente. Ahora es marketing y mercado, Sí, o sí. publicidad y mercado. En, Nada más. en ese aspecto, todo antes era mucho más romántico también, ¿no? Y Sí. ahora Bueno, eso se ha perdido. a lo mejor los románticos somos nosotros, ¿eh? Tampoco te lo voy a discutir. Pues la verdad es que sí. Pues bueno, Héctor, que me alegra muchísimo de tenerte aquí, que Ha muchísimas gracias sido. por compartir la manera que tienes de ver la vida, porque a mí me ha encantado. A mí, te voy a decir una cosa, me ha dado, independientemente de que las cosas que hayas podido decir sean realistas, a mí me ha dado una bufetada de realidad, ¿eh? Todo lo que has hablado. Es que al final, mira, yo he pasado momentos muy malos en mi vida, ¿vale? O sea, muy malos, que decir, he pasado por un divorcio después de 26 años de casado, eso no es fácil. Que no pasa nada, tampoco es un del mundo, pero al final me he dado cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y de que no estaba viviendo lo del mindfulness, este que se inventan ahora, lo de vivir el presente, lo de que lo dice el maestro Yoda ya en el 72, en Star Wars, ¿verdad? Pero te das cuenta de que al final lo que importa es dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo ahora. Entonces, cuando tú te permites eso, empiezas a mirar desde fuera. Cuando también te digo que en parte el mundo a mí me ha superado. A mí lo de las redes no me gusta, pero no me termina de convencer. Y he sido jugador de juegos de online, de RPG, de MMOs, desde que mis hijos eran muy pequeños. Que no he estado fuera de ese mundo.
Pero este Sí, mundo de sí, Regima, tú has jugado al Diablo y cosas de esas como no, yo, no, ¿no? El antes, Pain antes, Game, ¿o? vamos, yo Antes. he jugado ¿cómo se llama? Pues Bueno, tú Dungeons and habrás Dragons de juego de rol, jugado por supuesto, pero parecido, ¿sí? Al Dark Yo, Age yo, of Camelot, es yo he decir, todos sido esos juegos. muy rolero y muy espectrumero y Sí, sí, he sí. jugado Bueno, yo a... rol he dejado de jugar hace 4 días, cuando ya se me complicó un poco más Yo la vida. también, Héctor, yo también, pero Sí, sí. porque, y aún así he jugado online y he jugado muchos juegos, he jugado Mm. desde Dungeons and Dragons y ya lo dejé, pues quizás en la generación del Séptimo Mar y todo esto, ¿sabes? Sí, Cuando sí, ya... sí, sí. Pero te digo que sí, que es un mundo en el que yo me he movido, si me manejo ordenador, que decir, me juego, o sea, troquiteo, no me he quedado atrás. Ujú. Y sin embargo no termino de encajar con redes y esto. Entonces me permite mirar desde fuera, que es un poco lo que creo que le falta a la gente en esta sociedad. El parar y decir un momentito, yo. O sea, pero no ese yo de yo soy lo que yo quiero, no, tú te mereces, no, no. Yo, ¿quién soy y dónde estoy frente a todo esto? Entonces, cuando te ponen un grupo delante, una mesa delante, un partido político delante, un concierto delante, un equipo de fútbol delante, yo quiero estar ahí. Sí, pero porque tú y yo Yo. venimos de una generación, creo yo, que cuando tú estabas con tus amigos jugando al rol, hablando del rol, ¿no? O cuando tú estabas con tus amigos jugando a estrategia o jugando Mm, al y no al sé, Warhammer y estas al cosas. Battletech, al Warhammer y todos Sí, estos juegos, y a las cartas, lo que sea, ¿no? Al Magic. Tú estabas ahí y estabas 5 horas con tus amigos a full, como si querías estar en los recreativos jugando a las petancas o jugando sí, al pero tú podías fútbol. ser el friki del instituto. Sí, pero Y no eras el estabas friki en del todo, instituto no tenías que estar en no, todo a no, todas horas en y todas no partes. renunciabas, a tu friquez por integrarte en el grupo. O Mm. sea, no hay nada peor que un montón de hooligans de un partido, de un equipo de fútbol. O sea, si no hay más que verlos entrar, yo te digo que me ha tocado vigilar algún partido de fútbol, no hay más que verlos llegar. Es masa, son borreos. Y luego ese tío es médico, cirujano, que será inteligente de la leche. Pero cuando se mete ahí, entonces, lo que te digo, que la edad y los golpes de la vida y los golpes y los no golpes y los cambios y te permite, a mí por lo menos me han permitido el decir, voy a mirarte desde fuera y voy a decidir si quiero entrar ahí o no. O sea, yo, por ejemplo, autopubliqué Pacta y dije, te digo, en el 2020, estaba escrita Trampantojo. Digo, Trampantojo sale por tradicional o no sale. Porque yo entiendo que una novela de 500 páginas de novela negra, yo no la voy a poder manejar, no la voy a poder vender y yo quiero un equipo de profesionales que no me puedo pagar. Entonces, como no me puedo pagar la editorial, o sea, el de marketing, porque bueno, venga, me hago yo, soy capaz de hacerme la portada porque me lo he hecho, o sea, pero el de marketing, el que me venda, el que era distribuidor, todo eso no lo puedo llevar. Yo quiero un profesional, o sea, yo quiero una editorial que me diga, mira, macho, tú te llevas el 10%, pero todo lo demás lo hago yo, y lo hace. Estupendo. O sea, ¿qué tiene esta que tengo? Me lleva a feria, se mueve. Pues, hombre, no, desde luego no es planeta, pero leñé, nos Claro, preocupamos el uno por el otro, jugamos los dos en el mismo campo. Entonces, exacto. yo sé que debería estar jugando de otra manera, pero es que no puedo. Y es eso, es mirar desde fuera y decir, yo estoy donde quiero estar, o voy a intentarlo, que luego te sale donde te sale. Ya te digo, hace 5 años, o sea, 5 años antes de que saliera estaba escrita, y yo dije, o sale con editorial, no sale, me dijeron, es un chulo, digo, no, se quedará en el cajón, no pasa nada. Mm. Es que no No, tiene saber sentido sacar esperar esto. también, claro. No, no, y saber con qué trabajas. Es una novela que no tiene sentido tú, en el mundo tú publicado. Mm, mm. No tiene sentido. Bueno, pues yo nada, Y en eso estamos. agradecerte. Pues estupendo. Que tenga muchos proyectos y que salgan todos adelante y que salgan bien. Y que Bueno, a tus 50 y todos tengan muchos proyectos por delante y ahí, muchas sí, fantasías sí, en la cabeza que contar, ¿no? ahí están y con muchas ganas. Y sobre todo, a mí, mira, lo que te decía antes, que cambien un poquito, que estén bien hechos. O sea, yo lo que quiero es dejar un buen producto. Luego ya si se vende, no se vende, si funciona, no funciona, pues bueno, es lo que hay. Pero a mí me importa por mí, ¿no? Porque al final son mi cara, son mi imagen. Lo que yo estoy vendiendo en cada libro es a mí mismo, ¿no? La gente me va a Ujú. conocer mucho más porque, bueno, si tenemos suerte y lo petamos en YouTube, pues estupendo, pero me van a conocer más por lo que escribo que por mí. O sea, no me puedo ir a tomar un café con todos.
Entonces, al final, me gusta, o sea, soy muy, muy exigente conmigo mismo y prefiero que las cosas estén un poquito bien hechas, o sea, un poquito, mucho bien hechas y que lo que deje tenga su presencia y su valor. Perfecto. Pues a ver si esas obras que están por llegar, esos nuevos títulos, se presentan, te vienes aquí, te vienes tú con Gaby, si tiene que ver con Dos Almas, y hablamos de ello en este espacio, que estaría encantado de volver a recibirte, o incluso Estoy, hablar de cualquier otra cosa, de literatura o lo que sea. yo, bueno, ya ves que a mí si me da asilo no me cuesta, pero te agradezco muchísimo la oportunidad, el habernos conocido y que a tu disposición para lo que necesites, tanto de mí como de gente a mi alrededor. Quiero decir, si necesitas ponerte en contacto con algún otro autor, con gente del mundillo, con tal, cuenta con ello. Tú, a quien veas tú, si te has pasado un buen rato aquí, que creo que sí, tú Sí, a quien sí, bueno, veas conveniente le das mi contacto, lo pones en sí. contacto, me dice, mira, voy de parte dile que Mm, vas de parte de Héctor López, y yo es lo que digo siempre, aquí en mi casa, mi casita virtual, hay cabida para toda la buena gente que venga. Siempre buena gente, perfecto. ¿eh? Y tú Sí, además bueno, sea buena gente. O sea que, en fin. esto es lo que todos procuramos rodearnos de buena gente, aunque luego alguna vez todos nos equivocamos también. O Exacto, no pasa pensamos, nada. no, no, pensamos que nos equivocamos, que a lo mejor lo que para uno es bueno, para otro no. Pero al final todos lo que queremos es estar tranquilos y ser felices. Y es que es todo mucho más sencillo. El objetivo final es ese, tranquilidad y yo qué sé, pues poderte tomar 4 vinos o 4 aguas con 3 personas que te importan y con las que estás a gusto, comerte unas verduritas o unas longanizas o unas morcillas o unos camarones o unos pescaditos fritos, lo que toque en un chiringuito viendo la bahía de Cádiz, ya te puedes morir, pero es un poco eso, que al final lo que son las 4 cosas pequeñas, es que no hay más. Y todo lo demás es añadido. Perfecto, pues Héctor, nos emplazamos a una segunda cita, a seguir hablando de la vida, que me ha encantado escucharte y muchas gracias a ti por las lecciones que nos has dejado de vida y de Por literatura, Dios. ¿vale? Muchísimas gracias. Lo dicho, un placer enorme haber estado contigo. Un Buenas tardes a abrazo, todos. a Un cuidarse. abrazo. Hasta Estamos